Buenas tardes, soy Francisco Javier Tarín y estás en Cuando Todo Falla. Esta tarde tenemos a José Comino, que es el director de Producto de Prevención Industrial en SGS Tecnos. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con una experiencia de 37 años en prevención de riesgos laborales y protección radiológica. Ha participado activamente en jornadas técnicas y webinars sobre el valor del gas radón, destacando sobre todo su intervención en el programa El valor de estar seguros de Capital Radio. Además, ha participado en un gran número de eventos organizados por entidades como el Instituto Regional, el Centro de Seguridad y Salud de Castilla y León, Fomenten Travail, COE de Tenerife, y etcétera, etcétera, etcétera. Hoy está con nosotros para hablarnos de algo que es nuevo, entre comillas, don José Comino, para hablarnos del gas radón. Buenas tardes, don José, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Javier, amigo. Pues nada, encantado de estar aquí contigo en tu podcast y nada, y un saludo a todos los que nos escuchan. Oye, ¿te puedo seguir llamando Pepe? Es que si me llama José no miro porque no estoy acostumbrado a decir que me digan José. Yo si me dices Pepe me Vale, doy la vale. vuelta, pero si me dices José no me doy la vuelta. A mí me pasa igual con lo de Francisco Javier. Si me llaman Francisco Javier, digo, ostras, esa es mi madre. Sí. Oye, pues muchas gracias por venir. Vamos a hablar de un tema que es, entre comillas, nuevo, pero que no es tan nuevo, muy desconocido y que es, entre comillas, difícil de entender. Pero yo antes de empezar, antes de que nos metamos en harina a hablar de qué es el gas radón y demás, te voy a pedir lo que le pido a todos nuestros invitados. Y es que previamente, aunque yo te he presentado, pues tú nos cuentes quién es Pepe Comino. Que para empezar, la pregunta no es fácil, ¿eh? No, Contar no, quién no, es. no. Yo no sabría contar. Sí, sí, pues nada, Pepe Comino, nada, es un tío que lleva ya muchos años trabajando en este mundo de la prevención de riesgos laborales, como tú lo has dicho, ya va para 38, ¿vale? Y nada, pues muy enamorado de este mundo de la prevención de riesgos laborales, a veces un poco defraudado por el poco caso que nos hacen, ¿eh? Pero siempre con Bueno, la ilusión de tratar de ayudar a todos los demás, ¿eh? Y ese básicamente es Pepe Comino. bueno. Oye, pues vamos a hablar, si te parece, del gas radón y vamos a empezar presentando qué es el radón, qué es esto del gas radón y cómo se genera. ¿Cómo se lo contarías tú? Bueno, a nosotros nos está escuchando técnicos de prevención, físicos, químicos, abogados, historiadores. Vamos a tratar de ir un poquito de lo más básico a lo más complicado. ¿Cómo les Ujú. contamos qué es el gas radón? A ver, yo le diría como que el gas radón es algo con lo que convivimos diariamente, ¿vale? Entre otras cosas porque el gas radón no deja de ser una radiación ionizante que además es de origen natural. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está presente en nuestras vidas, ¿eh? Es decir, la radiación natural como tal la tenemos por el hecho de vivir en el planeta Tierra, en el que llevamos tantos millones de años habitándolo, ¿no? Es decir, estamos expuestos a radiaciones de origen natural, que básicamente son de dos tipos. La radiación cósmica, que es la que proviene del espacio exterior y del Sol, que entre otras cosas es la forma de energía que recibimos y sin la cual no podríamos vivir en este planeta. Y luego tenemos la radiación natural, que es la que procede, digamos, de la desintegración radiactiva de una serie de núcleos que son inestables, que están presentes en las rocas y que están presentes en la corteza terrestre, ¿vale? Sobre todo digamos, un átomo que nos suena a todos mucho y que nos suena a veces para mal, ¿no? Cuando el uranio, ¿eh? Yo creo que todos hemos oído hablar del tema del uranio, todos lo asociamos con el tema de la bomba atómica, de las centrales nucleares. Centrales. No tiene buen nombre, ¿vale? Pero bueno, el uranio, entre otras cosas, pues digamos, el que propicia que las centrales nucleares pues funcione. Pues bien, el uranio como tal es un elemento químico, es un átomo, ¿vale? Que es inestable, ¿vale? Químicamente y se encuentra presente pues en una serie de rocas, ¿vale? Sobre todo en lo que son rocas graníticas, rocas basálticas,
¿no? Entonces, ese uranio, pues cuando se descompone radiactivamente, se descompone en otra serie de átomos, sobre todo en el torio, se descompone en el radio, y ese radio se descompone a su vez en un gas que se llama el gas radón, ¿vale? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que a la pregunta, ¿qué es el radón? Es un gas, como digo, que está presente en la naturaleza, que está presente porque es una radiación natural y que proviene de la desintegración radiactiva de una serie de átomos, sobre todo el uranio, que lo tenemos en nuestras rocas y lo tenemos en la corteza terrestre. Y ese es Oye, el gran radón como tal. y si yo te digo, claro, dices que está en la naturaleza, ¿y en España hay alguna zona típica donde tengamos más piedra? Porque dices que parte de uranio, o sea, ¿tenemos alguna zona rica en uranio? Cuéntanos. Pues sí, como he dicho, sobre todo el origen está en el uranio y sobre todo el uranio donde más no lo vamos a encontrar son en las rocas de naturaleza granítica y basáltica. Por tanto, donde más uranio vamos a tener y por tanto más probabilidad de que se pueda formar gas radón son en aquellas zonas de la península ibérica donde tenemos más granítico o más zonas basálticas. ¿Dónde tenemos más granito? Pues sobre todo más granito tenemos en Galicia, ¿vale? Galicia es, digamos, la zona de España donde mayor concentración de granito tenemos en las rocas, ¿vale? Luego tenemos Extremadura, ¿vale? Es también una zona con granito. Otra zona importante es toda la zona, digamos, de Castilla, una zona de Castilla-León, la zona digamos, más oriental, la zona más occidental de Castilla-León, es decir, la zona que linda más con las provincias que van más lindan con Portugal, sobre todo la provincia de Zamora, la provincia de Salamanca, ¿vale? Toda la zona, digamos, de la Sierra de Gredos, ¿vale? La provincia de Ávila, la provincia de Toledo, que ya de Castilla-La Mancha, toda la zona de la Sierra de Madrid, que todos los que vivimos en Madrid sabemos que es una zona granítica por Granítica. excelencia, ¿vale? Y luego tenemos otras zonas en Andalucía, una zona de la Sierra de Córdoba, en Almería, donde está toda la zona, digamos, de Macael, toda la zona de marmolítica de Macael, la zona de Cataluña, ¿vale? La zona del Pirineo, la zona del Maresme, por donde está la zona, digamos, aeropuertuaria de Barcelona, ¿vale? Eso en cuanto a zonas graníticas de España. Y luego en cuanto a zonas basálticas, sobre todo nos lo vamos a encontrar en las Islas Canarias. Pero curiosamente en las Islas Canarias, donde nos encontramos sobre todo radón, son en las dos islas mayores, en las dos islas, digamos, capitalinas, las más antiguas, las más viejas, sobre todo Tenerife y Gran Canaria. ¿Vale? Y es curioso porque a mí era una duda que a mí siempre, cuando veía cuál era el mapa de radón, digamos, de España, veía las Islas Canarias, veías que solamente aparecían en lo que era la isla de Tenerife y Gran Canaria. Siempre me preguntaba por qué. Y recientemente, en uno de los webinars que estuve este año, en febrero, en la COE de Tenerife, y coincidí con unos geólogos de la Universidad de Las Palmas, y me lo explicaron el por qué. Y el por qué era porque, digamos, son las rocas, digamos, de naturaleza basáltica, sobre todo tienen su origen en las erupciones volcánicas, ¿no? Entonces, digamos, como son las islas más antiguas, más viejas, las erupciones volcánicas ha hecho que esa lava vaya madurando, vaya siendo más vieja, más anciana, y en ese proceso de maduración de la lava es donde se forma mayor concentración, digamos, de uranio en las rocas. Y por eso tenemos mayor concentración de radón en lo que son las islas más que emergieron antes, mediante los procesos de erupción volcánica como Tenerife y Las Palmas, con respecto a las islas más recientes que tenemos ahora, ¿no? Y por ejemplo, curioso también que decían cómo en la isla de La Palma, con la última erupción volcánica que hubo, había zonas donde en principio no se detectaba radón y a partir de la erupción volcánica que hubo del volcán de La Palma se empezaron a identificar niveles de concentración de radón alto. Pues mira, deja que le haga un guiño a un amigo que nos sigue, canario. Señor Cabrera, esto no lo sabía usted, ¿eh? Luego ya me cuentas cuando Sí, ya hablamos después. sí. Oye, pero por lo que has contado, si nosotros nos dedicáramos a la extracción de uranio, seríamos una potencia, ¿no? O sea, porque es que no ha habido zona de España que no me hayas dicho. Y encima, pero lo tenemos prohibido.
Sí, señor, sí, señor. Ya sabes que últimamente hay una controversia en ese sentido, ¿no? De que Sí, decían sí, que en España uranio no, y en España es una de las potencias importantes en temas de uranio, ¿eh? Tenemos zonas de bastante presencia de uranio por las rocas graníticas que tenemos, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Mm, Es curioso. mm, Oye, en teoría el gas radón no se ve, es invisible. ujú. Vale. ¿Qué le diferencia de otros gases que tengamos en el ambiente laboral? A ver, el gas radón en principio es un gas noble. ¿Eh? Es decir, si nos acordamos cuando estudiamos la tabla periódica de los elementos, lo veíamos ahí en la parte superior derecha conforme veíamos la tabla periódica de los elementos y lo veíamos en esa columna que nos decían que eran gas nobles. Y decíamos, joder, ¿qué es esto del gas noble? Bueno, pues un gas Es un noble quiere decir que marqués, es un un gas gas, de que es un marqués, una marqués, es cosa decir, de que no reacciona con nadie, ¿vale? Está ahí, no reacciona con nadie y de por sí se dice que es un gas noble por eso, porque no, como tal, el gas no tiene ningún problema, ¿vale? O sea, el gas radón como tal, si tú lo respiras, el gas no tiene ningún problema. ¿El problema por qué viene? El problema viene por lo que se llama sus descendientes de vida corta, ¿vale? Es decir, el gas radón, a su vez, continúa todo ese proceso de desintegración radiactiva y en ese proceso de desintegración radiactiva se va convirtiendo en otra serie de átomos inestables, sobre todo en polonio, en bismuto y en plomo, ¿vale? Pero en ese proceso de desintegración radiactiva va emitiendo, va perdiendo masa, ¿eh? Y en ese proceso, ¿cómo pierde masa? Pues mediante emisión de partículas, ¿vale? Entonces, durante ese proceso de desintegración, de convertirse el gas en otros descendientes, sobre todo en plomo, en polonio y en bismuto, va emitiendo partículas. Y emite sobre todo dos tipos de partículas. Partículas alfa, que son neutrones y protones, y partículas beta, que son electrones. Pues bien, el problema, como digo, es que, y de por sí se dice que el gas es un gas noble, pero sus descendientes de vida corta son unos villanos. Porque como luego te comentaré, precisamente el Oye, problema son esas qué partículas. qué bonito, ¿eh? Me encanta. Eso se dice, que es un gas noble, pero digamos, sus descendientes son unos villanos, porque como luego te comentaré, son los realmente peligrosos. Pero a la pregunta, ¿y si es un riesgo invisible? ¿Es invisible? Sí. El gas radón tiene el problema de que es incoloro, inodoro e insípido, ¿vale? Por lo cual ni lo vemos, ni lo saboreamos, no lo olfateamos, ¿vale? Entonces, claro, eso es un hándicap respecto a otro tipo de riesgos y a lo que estamos acostumbrados en el mundo de prevención de riesgos laborales, porque nos limita la capacidad de identificarlo y poder, digamos, protegerse frente a esos riesgos. Si yo tengo un lugar de trabajo, un puesto de trabajo que tengo ruido, yo lo escucho. Si estoy expuesto a niveles altos de ruido, puedo protegerme. Si tengo un lugar de trabajo que hay sulfídrico, sabemos el olor característico del sulfídrico, me puedo proteger frente a ese gas. Pero frente a un agente contaminante, como es en este caso el radón, que ni lo huelo, ni lo olfateo, ni lo saboreo, evidentemente es un hándicap desde el punto de vista de prevenirnos frente a ese riesgo. Y ese es uno de los problemas que tiene el radón. Por eso es el gran desconocido también. ¿Mm? Ujú. ¿Y cómo llega a nuestros lugares de trabajo, a nuestras casas? Por lo que has dicho también de alguna manera, o sea, porque ¿cómo llega? Pues fácil. Si hemos dicho que el radón sobre todo proviene de la desintegración radiactiva del uranio que lo tenemos en las rocas y en el suelo, pues evidentemente donde va a venir es de la parte de abajo de los edificios. Es decir, se desintegra, se forma ese gas y es que el radón tiene digamos, un problema también importante que es extremadamente móvil. ¿Vale? Y es extremadamente soluble en agua. ¿Esto qué significa? Que se mueve con mucha facilidad, con lo cual va a aprovechar cualquier intersticio, cualquier zona de contacto, cualquier grieta, cualquier apertura que tengamos en nuestro suelo o en la zona de contacto entre el suelo y el terreno o entre el terreno y las paredes para penetrar en el interior de nuestro edificio. ¿Vale? Por eso es el gran problema que tiene el radón, que aparte de que no lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos saborear,
es muy móvil, tiene gran movilidad. Por tanto, va a aprovechar cualquier zona, cualquier intersticio para entrar, digamos, a través. Y luego tiene otro problema también, que es un gas que es 9 veces más pesado que el aire. ¿Qué significa? Que básicamente donde lo vamos a tener es en las partes bajas de nuestras instalaciones, de nuestro edificio, de nuestras viviendas o de nuestras instalaciones productivas, ¿vale? Porque aparte de venir del suelo, encima se acumula en las partes más bajas de los edificios. Oye, te estoy escuchando y se me está ocurriendo una cosa. Claro, tú sabes que yo vengo del mundo de la construcción. Hay otra cosa Ujú, no, pero hormigón casi no se usa. ujú. Claro, yo el hormigón lo hago con áridos. Esos áridos tienen tierra. La tierra me voy a una cantera. Si resulta que gran parte de mis canteras son graníticas o basálticas, aunque sea en pequeñas cantidades, yo estoy haciendo hormigón con elementos que contienen uranio o pueden contenerlo al venir al tener un origen granítico basáltico. Esto quiere decir que simplemente, aunque yo no esté, por lo que te estoy entendiendo, en una zona que sea potencialmente Rica emisora en de uranio. radón, he metido el radón porque me lo he traído, dependiendo de dónde haya cogido el material para hacer el árido, pues el hormigón per se lo lleva y es una fuente, ¿no? Correcto. De por sí, aunque la principal fuente, digamos, de origen del radón es el que proviene del subsuelo, ¿vale? Pero otras posibles fuentes de radón en los edificios son los materiales de construcción, ¿vale? Porque como dice, esos materiales de construcción pueden haber, digamos, los puedo haber hecho a partir de esos áridos que puede haber por trituración de rocas, de esos, digamos, de esas zonas graníticas o basálticos, y es una fuente de radón. Y además hay un tema importante, y es que yo, por ejemplo, escuchaba hace poco también a una persona de la universidad, al profesor Quindó, de la Universidad de Santiago de Compostela, que decía, podemos hacer una casa encima de un bloque de hormigón, encima de un bloque de hormigón me puedo hacer de hormigón, perdón, de granito, me puedo hacer una casa y el nivel de concentración de radón que tenga un nivel de concentración de radón muy bajo. Sin embargo, me puedo hacer una casa en el suelo, ¿vale? En una zona, por ejemplo, donde se haya triturado la piedra y el nivel de concentración de radón que puedo tener es muy Muy alto. bien. ¿Por qué? Porque el radón, digamos, la capacidad de generar radón que tiene la roca y por tanto de difundirse es mayor cuanto mayor sea, digamos, el grado de trituración, de fisuramiento que tenga esa roca. Entonces yo puedo tener una casa encima de un bloque de granito, pero si está totalmente compactado, pues no va a haber posibilidad o el nivel de emanación de radón que pueda haber a través de la roca es mucho más bajo que si, digamos, nuestra vivienda está asentada directamente sobre el terreno. Pero a tu pregunta que decía, efectivamente, uno de los posibles, digamos, focos de emisión que puedo tener es el material de construcción, ¿vale? Oye, Sí, sí. no, no, termina, termina. No, no, te diga, porque hay gente que muchas veces me pregunta y dice, oye, ¿y las encimeras que tenemos en casa, que están hechas de granito, De son también granito. fuentes de emisión de radón? A ver, como digo, normalmente las encimeras están pulidas, con lo cual el proceso de pulido que tú haces sobre, digamos, esa encimera es Hace que un no salga. proceso que ya de por sí lo que hace es que tapona, digamos, ese poro, esa grieta, con lo cual se puede emitir radón, ¿vale? Por tanto, las encimeras no suelen ser una fuente de radón en nuestras viviendas. Te iba a preguntar porque me han chivado preparando esta entrevista que al radón le afecta mucho el factor ambiental y el factor geológico, ¿no? O sea, que no, incluso el estacional, si hay corrientes de agua, ¿esto cómo funciona? ¿Esto qué tiene que ver? O sea, que haya humedad, que no haya humedad para que el Sí, radón salga, no salga. sí. A ver, el radón sobre todo se difunde por dos mecanismos, ¿eh? Primero, el mecanismo de convección, el mecanismo, perdón, de difusión. El mecanismo de difusión, si nos acordamos, era que todos los gases tienden a difundirse de donde están más concentrados a donde están menos concentrados, ¿vale? Pero sobre todo el que le afecta es el mecanismo de convección, es decir, también los gases se mueven por diferencia de temperatura,
¿vale? Pero Vale. por diferencia de temperatura, ¿por qué? Porque si nos acordamos cuando estudiábamos en el bachillerato o en la universidad, estudiábamos la ley de los gases, no sé si acordáis de la ley de los gases, que decía que presión por volumen es igual a nRT, al número de moles por la constante de los gases y por la temperatura, ¿eh? El pavo igual a ratón, que me enseñaron a mí. Eso, el pavo igual a ratón, correcto, eso es, ¿eh? Pues bueno, ahí evidentemente cuanto mayor es la temperatura, mayor es la presión que tiene un gas, ¿vale? Y el radón tiene el problema que con una pequeña diferencia de presiones tiene una gran movilidad, ¿vale? Con 5 o 6 pascales de diferencia de presión entre un sitio y otro, se nos va a mover el gas. Tenemos en cuenta que la presión atmosférica estamos hablando de 100.000 pascales, ¿vale? Entonces, con una pequeña variación de presión se nos va a mover. Claro, ¿esto qué problema tiene? Pues que la concentración de radón que podemos tener es extremadamente variable, ¿vale? ¿Eso qué nos va a llevar? Pues una de las cosas que luego podemos comentar, que es que a la hora de hacer mediciones de concentración de radón, no vale con hacer mediciones puntuales o con un equipo de lectura directa o como otro tipo de agentes contaminantes que yo hago mediciones de 8 horas de una jornada completa y con eso tengo un nivel de concentración. Luego podemos comentar que la normativa, por ejemplo, establece que tenemos que hacer mediciones al menos durante 3 meses de manera continuada para tener en cuenta esa variabilidad temporal que tiene el radón tanto interdía como intradías, ¿vale? Y luego, claro, a lo que tú has dicho del tema estacional, efectivamente, pues eso tiene también que ver con lo que hemos dicho, con el tema de que por la temperatura varía la presión. ¿Eso que nos lleva? Que normalmente por las condiciones de presión que tenemos en invierno, los niveles de concentración de radón que nos vamos a encontrar en los interiores son más altos que los que tenemos en verano, ¿vale? Por eso Oh, también vaya. la normativa te obliga a que tú tengas que medir en lo que son las condiciones, digamos, más desfavorables, más de protección de las personas. Y por eso la normativa también lo que te dice es que no midas, trates de evitar medir en lo que son en la época estival, es decir, en los periodos de verano. Y que las mediciones las centres en lo que llaman el periodo de calefacción, es decir, lo que va entre el mes de octubre y entre el mes de abril del año siguiente, precisamente porque ahí, digamos, por los niveles de la presión que tenemos, el nivel de concentración de radón que vamos a tener en el interior es mayor. Y luego se da otro factor también para que eso se da, y es que normalmente en otoño o en invierno, como llueve más, el suelo se satura de agua. Entonces, al saturarse el suelo de agua, ¿qué significa? Que el suelo que yo tengo alrededor, por ejemplo, de mi vivienda, está más saturado de agua. Los poros están más encharcados, con lo cual, ¿por dónde va a salir el radón? Por la parte de abajo de mi vivienda, que es donde el suelo está más seco, ¿vale? Porque no puede salir por el lateral. Por tanto, va a salir más radón en los meses de otoño e invierno, que el suelo, aparte de que las presiones hace que sea mayor, digamos, por las temperaturas, va a salir más por ese proceso de saturación por agua del suelo. Vale, me estoy quedando con alguna cosa para preguntarte luego, como la gente que vive que tiene sótanos en casa y demás, pero siguiendo con el tema del radón. Claro, has dicho que emite partículas alfa y partículas beta. Eso muy sano no es. No, no, O no, sea, nada. los descendientes son villanos, ¿no? De hecho, Sí. si no recuerdo yo mal, se dice que el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón. Efectivamente, ese es el problema fundamental que tiene el radón. Como he dicho, el gas como tal no es un problema, porque además date cuenta una cosa, que el gas yo lo estoy inspirando y expirando constantemente. Nosotros respiramos, inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos, con lo cual el gas no tiene ningún problema. El problema son esas partículas, ¿vale? Que se desprenden en ese proceso de desintegración radiactiva, sobre todo las partículas alfa, ¿vale? Esas partículas alfa tienen el problema de que tienen un contenido energético muy alto, del orden de 6 megaelectronvoltios. Entonces, esas partículas se adhieren a los aerosoles que tenemos en el ambiente y son las que respiramos.
cuando esas partículas llegan a nuestros pulmones, ¿vale? Tienen tan contenido energético que son capaces de atravesar la membrana de las células pulmonares, son capaces de llegar hasta nuestro, digamos, material genético, a nuestro ADN, ARN, y pueden producir dos cosas. Una, la muerte de la célula, no hay problema, la célula muere y ya está, pero el problema son cuando producen alteraciones a nivel de nuestro material genético. Ya sabemos que una alteración de material genético lo que significa es un crecimiento anormal de células, y un crecimiento anormal de células es un tumor, es un crecimiento de un tumor. Por tanto, el efecto principal que tiene el gas radón, no el gas radón, las partículas alfa que se forman en la desintegración radiactiva del gas radón, es el cáncer de pulmón. De por sí, es la segunda causa de cáncer de pulmón, de muerte por cáncer de pulmón, después del tabaco. La primera en no fumadores. Es decir, si una persona tiene un cáncer de pulmón y es fumador, olvídate de que haya vivido en una zona que esté a un nivel de radón muy alto. La causa es el tabaco. Pero en personas que no son fumadoras y tienen un cáncer de pulmón, hay una probabilidad muy alta de que ese cáncer de pulmón tenga su origen precisamente con el radón. Y además es un coadyuvante. Digamos, el tabaco es un coadyuvante del radón, de tal forma que una persona que fume y encima viva en una zona que puede ser de potencial radón alto, aumenta un 25% la probabilidad de tener un cáncer de pulmón. Oye, has dado una cifra de 6 megaelectronvoltios. Eso es mucho, ¿no? Es mucho, es un contenido energético muy alto, sí señor. Vale. Sobre Para ser todo una porque... partícula tan pequeña, digo, porque claro, nos vemos gente de... Mm. Dice, bueno, ¿qué será eso? Y digo, pues eso es mucho. Bueno, la física nuclear, precisamente, en todo Claro, lo que sea el funcionamiento, se basa en eso, es en partículas que tienen un alto contenido energético, ¿vale? claro. Oye, ¿y el cáncer de pulmón como tal estaría recogido como una enfermedad profesional? A ver, el cáncer de pulmón como tal está recogido actualmente está recogido como enfermedad profesional, pero digamos con una serie de condicionantes que creo que es importante comentar. Sabes que en lo que es el Real Decreto, me parece el número, el 1299 del año 2006, ¿vale? Por el que, digamos, se hace el listado de enfermedades, el cuadro de enfermedades Sí, es profesionales. es el 1299 de El 2006. 1299, que no me acordaba muy bien eso, el 1299 del Sí, sí. 2006 establece que para que se pueda reconocer una enfermedad profesional se tienen que dar dos cosas, que esté reconocido o bien el agente químico, ¿vale? O físico, o bien el tipo de actividad en la que se da, ¿vale? Entonces, en este caso el radón, ¿vale? El cáncer de pulmón por radón está reconocido como enfermedad profesional, pero para una actividad muy concreta, que es toda la actividad de explotación minera relacionada con el uranio, ¿vale? Es decir, que solamente en ese caso de explotación minera relacionada con el uranio está reconocido como tal la enfermedad profesional del cáncer de pulmón debido al radón. Que el código me parece que es el CM 0101 o algo así. Lo estoy diciendo de memoria, pero bueno, en la lista de enfermedades está, pero ceñida específicamente a esa actividad, explotación minera por tema de uranio. Muy curioso cuando luego resulta que estamos todos y demás, pero me parece también que es muy interesante que esté acotado a una determinada actividad y no que esté para todos los trabajos que se hacen. Oye, vamos a entrar, si te parece, con la parte de legislación. En el año 22, te iba a decir, en el año 92, en el año 22 entra un Real Decreto que es el 1029. Y entra y mete la prevención de riesgos por exposición al radón. Si tú tuvieras que hacernos un pequeño desbroce, oye, tenéis que tener en cuenta esto, esto, esto y esto, ¿qué es lo que le contarías a todos los técnicos que están, todos los técnicos de servicios de prevención? Dicen, mira, esto no se os puede escapar, estas obligaciones sí o sí tenéis que tenerlas en cuenta. Yo antes, Javier, si me permite, te voy a Estás dar en tu un dato. casa.
Te voy a dar un dato relacionado con el tema un poco de la problemática que tiene el radón, porque creo que es un poco bastante ilustrativo del gran desconocimiento que tenemos del tema del cáncer de pulmón debido al radón, ¿no? Y es un poco la tasa de mortalidad que hay por cáncer de pulmón, ¿vale? Es decir, bueno, en el 2017 el Ministerio de Sanidad publicó una serie de datos donde hablaban que la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón debido al radón en España, la tasa media estaba en torno al 4%, entre el 3,6 y el 4%, ¿vale? Esto era la tasa media en España. Evidentemente hay comunidades autónomas, como he dicho antes, donde la presencia de gas radón, por ser suelo más granítico o basáltica, es mucho mayor, y así tenemos las comunidades como Galicia o como Extremadura, donde esa tasa de mortalidad está en torno al 7%, ¿vale? O Canarias en torno al 5%. Nosotros aquí en Madrid, por ejemplo, la tasa está en torno al 2,5%, pero que también, digamos, porque somos mucha más población, ¿no? Pero es curioso y sobre todo si extrapolamos ese porcentaje, que a veces no nos dice mucho, ¿vale? Si, bueno, un porcentaje a veces no, pero si ese porcentaje lo extrapolamos a un valor absoluto, si tenemos en cuenta, por ejemplo, los datos del año pasado, del 2024, de la Sociedad Española de Oncología Médica, ¿vale? Esa sociedad decía que en el año 2024, en España, se registraron del orden de unos 33.000 casos de cáncer de pulmón, ¿vale? Si extrapolamos ese 3,6-4% de mortalidad por cáncer de pulmón a esos datos, quiere decir que en el año 2024 en España fallecieron del orden de unas 1.200 personas por cáncer de pulmón debido al radón, ¿vale? Si eso lo comparamos con otros datos que a veces nos llama mucho la atención, como puede ser, por ejemplo, la tasa de muerte por accidentes de tráfico, ¿vale? En España, en el 2024, el número de muertes por accidentes de tráfico fue de 1.150. Es decir, que en el año 2024 tuvimos un nivel de mortalidad del mismo orden entre muertes por accidentes de tráfico y muertes por cáncer de pulmón debido al radón. Yo creo que todos estamos muy concienciados, afortunadamente, y muy sensibilizados con lo que es los accidentes de tráfico, las campañas que se hacen para prevenir el accidente de tráfico, pero yo creo que ese nivel de sensibilización, concienciación, conocimiento, no lo tenemos a nivel de radón. Y es que yo creo que eso es importante Sí, sí, para que sí, nos sí. demos un poco Muy una idea interesante. de lo que es esa comparativa de lo que puede ser el tema del radón, ¿vale? Muy Y interesante. yendo, O sea que muere tanta gente, muere más gente de cáncer de pulmón por el radón que en sí, señor. accidentes de tráfico, más los que no Mm, sabemos, porque ahí Lo hay que una no serie de sabemos. factores Correcto. que hacen UTE y Ujú. se ayudan unos a otros. Correcto, correcto. ¿Vale? Pero Brutal creo que el dato. era importante tener en cuenta ese dato. Bien, a Ujú. la pregunta que sí me hacías, que era efectivamente en diciembre del año 22, entró en vigor, se publicó un Real Decreto, el 1029, el Real Decreto de Prevención de Riesgos contra la Exposición a radiaciones ionizantes, protección de la salud frente a los riesgos de radiaciones ionizantes, que es importante decir que, bueno, que es un Real Decreto que se tenía que haber publicado mucho antes, porque al final era una transposición de una directiva europea, ¿vale? De la directiva Euratom, que en principio en el año 18, en el 2018, tenía que haberse publicado. Pero bueno, España lo fue demorando y se publicó pues cuando ya no había más remedio, porque con todo el tema de penalizaciones, pues casi 5 años después. Pues bien, ese Real Decreto, pues hombre, ya fue un punto de inflexión importante, sobre todo respecto a las obligaciones que se establecen, digamos, en el ámbito laboral respecto al radón. ¿Y cuáles son esas principales obligaciones? Pues sobre todo es, por una parte, la obligación que establece de que el empresario titular de la actividad pues tiene que estimar lo que se llama el nivel promedio de concentración de radón en aquellos lugares de trabajo o zonas de los lugares de trabajo en las cuales deban de permanecer o acceder las personas de manera más habitual, ¿vale? Y se establece ya también, aunque ese valor ya estaba recogido también en otras normas de referencia, un valor de referencia
con respecto al cual comparar ese nivel de concentración promedio de radón de 300 becquerelios por metro cúbico de aire, ¿vale? Por tanto, esas son las principales obligaciones que establece. Y esto Digo, aplica a todo el mundo, entiendo. O sea, a un señor que está en sí, una oficina, a una constructora, a un bodeguero, a todo el mundo. efectivamente, a todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, vamos a matizar, vamos a matizar. A ver, ya en la normativa que había, que teníamos, digamos, que era sobre todo, pues sobre todo había normativa que era el anterior Real Decreto de Protección Sanitaria contra riesgos derivados de radiaciones ionizantes, ¿vale? Y sobre todo también las instrucciones que había sacado el Consejo de Seguridad Nuclear, porque aquí hay que decir que aquí quien tiene la competencia normativa, en este caso, no es el Ministerio de Trabajo, sino el Ministerio de Industria a través del Consejo de Seguridad Nuclear, digamos, ya establecía la obligación de que en determinadas actividades, sobre todo en trabajos subterráneos como en túneles, en obras subterráneas, en galerías, en cuevas, ¿vale? Ya era obligatorio el tema de medir y también en aquellas instalaciones en las cuales se hacía aprovechamiento o tratamiento de aguas subterráneas, porque yo creo que lo he dicho antes y si no lo digo ahora, Sí, el radón tiene otra característica que es extremadamente soluble en agua. Por tanto, si tenemos aguas subterráneas que discurren por zonas graníticas, zonas basálticas, ese gas radón que se va formando tiene capacidad de disolverse en el agua y cuando esa agua emana, digamos, de nuevo sale ese gas radón y lo podemos tener en el ambiente. ¿Vale? Por tanto, por ejemplo, en eso lo que eran ese tipo de instalaciones, de actividades de aprovechamiento, tratamiento de aguas, por ejemplo, todos los balnearios, todas las plantas sí, de sí. tratamientos termales, todas las plantas que hacen todo el tema de aprovechamiento, embotellamiento de aguas minerales y sobre todo si son aguas, o por ejemplo instalaciones que tienen pozos para captación de agua o bien para el proceso industrial o para otro tipo de actividades, pues tenían la obligación de estimar esa concentración promedio. ¿Cuál es la novedad que ha introducido el Real Decreto? La novedad que introduce el Real Decreto es que dice que se tiene que estimar el nivel promedio de radón, ¿vale? En aquellas instalaciones que estén ubicadas, ¿vale? En municipios que la normativa llama como municipio de actuación prioritaria. Y en principio la normativa dejó en abierto cuáles eran esos municipios de actuación prioritaria y lo dejó condicionado a que el Consejo de Seguridad Nuclear identificase cuáles son esos municipios de actuación prioritaria. Pues bien, este año, afortunadamente ya, que llevamos esperándolo como agua de mayo, y Sí. nunca mejor dicho, el 1 de mayo, ¿vale? Se publicó en el Boletín Oficial de este Estado una instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear, que se conoce como la IS 47, sobre municipios de actuación prioritaria y otras normas para medición de radón, donde se definen que son los municipios de actuación prioritaria son aquellos que se recogen dentro del Código Técnico de la Edificación, que es la normativa que regula todo el tema de la edificación, como municipio de zona 2. ¿Vale? Entonces, hoy en día ya la obligación de estimar el nivel concentración promedio de radón está para aquellas instalaciones que estén ubicadas en aquellos municipios que son municipios de zona 2 y que se recogen en el Código Técnico de la Edificación. Si me preguntas por un número, en España ahora mismo hay del orden de 8.500 municipios. De esos 8.500 municipios, aproximadamente como unos 1.600 están considerados como municipios de zona 2. ¿Vale? Por tanto, cualquier instalación, cualquier empresa que esté ubicado en esos municipios y que tenga zonas cerradas que estén ubicadas en cota cero o bajo rasante y donde tenga que acceder personal más de 50 horas al año, tienen la obligación de llevar a cabo mediciones para estimar el nivel promedio de concentración de radón en esos lugares de trabajo y ver si se están superando o no ese valor de referencia de los 300 becquerelios por metro cúbico. Oye, ahora entiendo lo de
lo del agua, y es que la IS 47 la trae, como dices tú, el agua de mayo. Si el agua trae el radón, pues ahí ha estado. O sea, Correcto. estaban esperando a que llegara. Sí, señor. Entonces, a todo el mundo que trabaja en prevención, ¿cómo podéis saber si tenéis o no tenéis que medir radón? Nos tenemos que ir a la IS 47, ver si Sí, estamos en el municipio y a partir de ahí ver si estamos en cota cero o bajo rasante, si estamos correcto, trabajando. Y si estamos correcto. trabajando, hay que medir. Vale, has hablado, por recordar, 2 valores de referencia, que luego entraremos más en detalle, porque la gente se le quede. 100 y 300 becquerelios, si no recuerdo mal, ¿no? A ver, 300 becquerelios es el valor de referencia que establece la normativa, ¿vale? Vale. Hay que hacer una puntualización. Venga. Cuando hablamos de valor de referencia, la propia normativa te dice que no quiere decir que tú no puedas estar superando ese nivel. Es aconsejable que no estés por encima de 300 becquerelios, ¿vale? Tú puedes estar por encima de 300, incluso después de haber adoptado medidas de remediación, medidas de control, puedes estar por encima de 300 becquerelios. Porque lo realmente importante es que al final estamos hablando de una radiación, estamos hablando de una energía que recibimos, ¿vale? Por tanto, lo importante es que el nivel de energía que recibamos, al final estemos por debajo de un parámetro de referencia que son los 6 milisieverts al año, ¿vale? ¿Y de qué depende esa cantidad de energía que recibamos? De la concentración de radón que tengamos y del tiempo que estemos en ese entorno, en ese lugar de trabajo que tiene ese nivel de concentración de radón. Por tanto, los dos, y ahora voy al de 100, perdón, los dos valores de referencia que marca la normativa es, por una parte, nivel de concentración de radón, aconsejable estás por debajo del valor de referencia de 300 becquerelios por metro cúbico, y el nivel de dosis de radiación de energía que puede recibir una persona, que en este caso la normativa marca un valor de referencia de los 6 milisieverts al año. 6 milisieverts, ¿qué significa? 6 milisieverts significa que si un trabajador está en una zona donde el nivel de concentración de radón y el tiempo que está expuesto hace que supere los 6 milisieverts, se le considera como una exposición controlada. ¿Qué es una exposición controlada? Pues es como si fuera un trabajador de una central nuclear. Es decir, que hay que llevar un control dosimétrico, que hay que hacer un reconocimiento médicos especiales, o sea, etcétera, etcétera. Así como un trabajador, en este caso, de una central nuclear. Y los 100 que has dicho tú es porque la Organización Mundial de la Salud, ¿vale?, recomienda que el nivel de referencia de radón se establezca en los 100 becquerelios por metro cúbico, ¿vale? En España tenemos 300. En Estados Unidos, por ejemplo, están en 150. En el Reino Unido, en Irlanda, están en 200 becquerelios por metro cúbico, ¿vale? O Entonces, sea, que España bajaremos. bajaremos. España lo que ha adoptado es, como en otras normativas, lo que viene de la normativa europea, que es directiva de mínimo, y tú a partir de ahí, si quieres, pues puedes ir bajando, ¿vale? Entonces España en este caso ha adoptado los 300 becquerelios, pero evidentemente todo hace pensar que en un futuro, conforme se vayan teniendo mediciones, se vayan bajando esos niveles, porque la Organización Mundial de la Salud recomienda llegar hasta los 100 becquerelios por metro cúbico. Vale, por hacerme yo también una pequeña recapitulación. Yo trabajo en una instalación, estoy en un municipio de tipo 2, tengo que ver si tengo que medir o no tengo que medir. Has metido antes un parámetro de 50 horas, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Si paso las 50 horas. Entonces, yo mido el nivel de la concentración de radón que tengo en ese emplazamiento, puede ser un sótano, una planta -1, -2 o en cota 0, y me sale 400. Yo no estoy incumpliendo la ley. Lo que tendré que calcular es la dosis, el tiempo que estoy, para saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Por lo que te he entendido, que yo también lo que quiero es repasar un poco. Porque si no, de alguna manera me estoy convirtiendo, lo que has dicho, en un operario de una especie de central nuclear o algo más tangible. El señor que está haciendo placas en un hospital y tendré que llevar mi Correcto. dosímetro y demás para que luego pues que lleve un control de vigilancia de la salud. Que esto sí que es una cosa que me llama mucho la atención.
¿cómo se hace a lo mejor esto tú no sabes, pues se me está ocurriendo ahora, cómo te hacen un control de vigilancia de la salud de radiaciones ionizantes, radiándote más. Sí, pues mira, Seguramente. es curioso. A ver, primero decir, y quizá eso, son tantas cositas que van saliendo y que me voy acordando. No existe un protocolo médico específico para el tema de Claro, Garradón, ¿vale? No existe sí, un sí, protocolo. Sé que el Ministerio de Sanidad está trabajando ya en ello, de tener un protocolo, ¿vale? Para el tema de Garradón. Bueno, tenemos protocolo de radiaciones ionizantes y tenemos protocolos de cancerígenos, porque hemos dicho que el radón es un cancerígeno, ¿vale? sí, Produce cáncer de pulmón y es un protocolo de cancerígeno, ¿vale? Entonces, bueno, pues oye, sabemos que en los reconocimientos médicos, el médico del trabajo, en la anamnesis, en el estudio previo, cuando te pregunta, ¿vale? Pues de ahí trata de sacar información para saber si hay algún tipo de patología de la que tú tengas para ver con qué puede estar relacionado. Bueno, pues sería interesante que en los reconocimientos médicos que se hagan, pues que a una persona, por ejemplo, que pueda tener unos posibles, digamos, síntomas de posibles alteraciones a nivel pulmonares, el médico preguntase sobre fuma o no fuma. Si fuma, evidentemente ya, como dice, no te continúo preguntando porque sé dónde puede prevenir esas patologías, pero si no fuma y te pregunto que dónde vive o dónde trabaja y resulta que tú vives o trabajas en un pueblo de Galicia donde y resulta que vive en una vivienda unifamiliar y que resulta que tienes una bodeguita y resulta que tienes una zona en la parte baja donde hace mucha vida, pues puede ser que esos problemas pulmonares tengan algo que ver, digamos, con el tema del garrado, ¿vale? Por tanto, ahí va el tema. Y otra cosa que me gustaría comentar un poco, y tú has dicho antes, bueno, ¿y cómo sé yo de esos municipios? Pues bien, los municipios de zona 2 están identificados en lo que se llama el anexo HS6 del Código Técnico de la Edificación, ¿vale? Si tú entras en el Código Técnico de la Edificación, que es un Real Decreto, que es el Real Decreto del 372 del año 2019, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, dentro de esa modificación del año 2019 se introdujo un anexo específico relacionado con el tema de radón. Y ahí aparece por provincia toda una clasificación de municipios en zona 2 y en zona 1. ¿Vale? Por tanto, ahora a efectos de medición de radón hay que identificar si mi municipio donde tengo mi instalación está en un municipio de zona 2 y por tanto tengo esa obligación. Y también importante lo que tú has dicho, es decir, ¿y cómo te identifico? A lo mejor irradiándote más. Fíjate que antes he comentado que nosotros, digamos, vivimos en un mundo que estamos rodeados de radiaciones ionizantes, naturales y artificiales, ¿vale? Y yo he dicho, hombre, lo importante es ver que no estemos en una dosis anual por debajo de los 6 milisieverts, por encima de los 6 milisieverts. Pues bien, hoy en día que somos muy propensos a ir al médico y decirme, doctor, me duele aquí, hágame una placa. Doctor, me duele aquí, hágame un sí, sí. escáner, hágame una resonancia. Pues bien, Un TAC. un TAC, hágame un TAC. Una placa son 0,05 milisievert. Pero es que un escáner o un TAC podemos estar recibiendo entre 5 y 10 milisievert. Ojo, entre 5 y 10 milisievert podemos estar recibiendo cuando nos hacen un TAC o cuando nos hacen un escáner. Por tanto, también llamada para ello, cuando vamos al médico y decimos, joder, parece que me duele aquí un poco, ¿por qué no me hace usted un escáner? Bueno, ahí evidentemente el médico es facultativo el que tendrá que ver, pero ojo porque el nivel de dosis que estamos recibiendo con ese tipo, digamos, de prueba es importante. O sea que con un TAC superamos la dosis, Pues, o sea, ya seríamos pues profesional radiológicamente expuestos. entre cinco. Hombre, a ver, si es cierto que estamos poco tiempo, pero el Sí, nivel de intensidad de radiación que recibimos es muy alta. ya, pero esto es Durante como poco dice, tiempo. puedes fumarte 20 Claro, cigarrillos en un día. Dice, pues yo me lo pero es fumo en que, una hora. pues yo me lo asumo, pues así no está pasando. Sí, sí, pues así nos puede pasar con el tema de este tipo de pruebas. No sabía yo que era Sí, ese sí, nivel. sí, sí. Oye, Mm, hay un Real Decreto, el 1217, que es sí, del año 24, sobre ujú, instalaciones nucleares y radiactivas. sí. ¿Cómo encaja este Real Decreto con,
con la protección o con la estrategia global frente a las radiaciones ionizantes? Pues a ver, este Real Decreto, el 1217 del año 24 de instalación nuclear radiactiva, básicamente es un complemento a lo que es el Real Decreto del 1029, ¿vale? Hemos dicho, el 1029 establece la obligación de estimar el nivel promedio de radón y ver si estás por encima o por debajo del nivel de referencia. Vale, pues ahora el 1217 lo que te dice es, oiga, si usted está superando los niveles de referencia, usted tiene, señor empresario titular de la actividad, tiene una serie de obligaciones que realizar. Sobre todo, obligaciones de establecer medidas de remediación y control de los niveles de radón, y en función de los niveles que sigas teniendo después de adoptar esas medidas de remediación, usted tiene la obligación de notificarme a mí, autoridad en el mundo de la radiación, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, qué niveles de concentración de radón tiene usted en sus lugares de trabajo. Porque si esos niveles de concentración de radón siguen siendo altos y los tiempos que tienen de permanencia los trabajadores son altos, usted y superan los 6 milisieverts, usted tendrá que establecer un programa de control dosimétrico de sus trabajadores que me lo tendrá que notificar a mí al Consejo de Seguridad Nuclear para que yo pueda hacer seguimiento del nivel de exposición que tienen esos trabajadores, como he dicho antes, como se hace en las centrales nucleares. ¿Vale? Por tanto, las obligaciones que establece ese 1217 son sobre todo obligaciones de notificar y registrar los niveles de concentración de radón para conocimiento de la autoridad competente en este caso, que es el Consejo de Seguridad Nuclear. Entonces, el Real Decreto lo que te dice es que si yo tengo niveles de concentración de radón que superan los 300 becquerelios, tengo que adoptar medidas de remediación, ¿vale? Y tengo un plazo de 1 año para notificar a la autoridad competente a través de la Consejería de Industria de las Comunidades Autónomas esos niveles de concentración de radón. Si adopto medidas de remediación y estoy por debajo de los 300 becquerelios, ya no tengo la obligación de notificar. La obligación está si tengo niveles de concentración de radón por encima de 300 becquerelios, ¿vale? Tengo un plazo de 1 año para notificarlo. Si en ese transcurso del año adapto medidas de remediación, tengo un plazo adicional de 1 año. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es volver a medir una vez que adopto esas medidas de remediación y control. Bien, el problema se complica cuando yo tengo niveles de concentración de radón que están por encima de 1000 becquerelios. Es Sí, decir, porque Pepe, dices, el problema se complica. Es que hasta ahora todo lo que hemos estado haciendo es complicar. claro, O sea, claro, no sé dónde claro. va a terminar porque dice, habrá gente que no haya medido nunca. Pues hay gente que no ha medido nunca. Hay mucha gente que no ha medido, muchas. Sí. Yo le diría es que hay muy poca gente Que que haya haya medido. medido alguna vez y Claro. muy poca gente que haya empezado a medir a partir de ahora. Pero hay mucha gente, porque esto es un problema, esto es un tema que es un gran desconocido en cuanto a las obligaciones que había de pedir. Entonces hay mucha gente. A ver, ahora mismo nosotros, por la experiencia que tenemos, son grandes empresas, sobre todo las que han empezado con este tema de las mediciones. Pero a ver, el problema, aquí sabemos cuál es el tejido industrial de este país, ¿vale? El 90 y mucho por ciento son pymes y pequeñas empresas. Y donde pueden estar los verdaderos problemas y sobre todo la dificultad de adoptar medidas de remediación y control son en esas pequeñas empresas. Tú fíjate que puede ser en un pueblo de Galicia la peluquería, el bar, la panadería, que Sí, están en sí. cota cero. Esos son empresas, tienen la obligación de medir. Y como te salga niveles de radón, tienes que adoptar medidas de remediación. Y a ¿Y veces tienes adoptar algún medidas de... plazo? Porque, claro, te sale. Te sale, como digo, el Real Decreto dice, si tú superas los 300 becquerelios, tienes que adoptar medidas de remediación y tienes 1 año para notificarlo. Si adoptas medidas, tienes un plazo adicional hasta que vuelves a medir. Pero si adoptas medidas y te sigue saliendo por encima de 300 becquerelios, tienes que notificarlo. Y como digo, el problema es más si estás por encima de 1000 becquerelios, porque el plazo que se da es un plazo de 1 mes, independientemente de que hayas empezado o no a adoptar medidas correctoras. Tienes un plazo de 1 mes para notificarlo. Y además,
esa notificación tiene que venir acompañada por un informe que elabore otra entidad que aparece en juego, que es lo que se llaman las unidades técnicas de protección radiológica autorizadas en el campo de radón. Esas unidades técnicas son las que tienen la capacidad de identificar cuáles son las medidas de remediación que se tienen que adoptar, que no sean de tipo constructivo, ¿vale? Sí, medidas de ventilación, medidas de otros tipos, ¿vale? Y son las que tienen la capacidad de calcular cuáles son las dosis que están recibiendo los trabajadores en la situación actual, es decir, en función de la concentración y los tiempos de exposición, y cuáles serían las dosis que recibirían una vez que se adopten las medidas de remediación y esas medidas hayan sido eficaces. Pues bien, esas notificaciones que hay que hacer y que establece la normativa un plazo de un mes, tienen que ir acompañados por ese informe que emita una unidad técnica de protección radiológica autorizada en radón. Estos son los que notifican, pero ¿son los que hacen las mediciones? No. No, vamos a ver, por partes. A ver, las mediciones, quien tiene la obligación de elaborarlas es el empresario titular de la actividad. Y ese Perfecto. empresario titular de Eso la lo puede hacer actividad, lo puede hacer un servicio de prevención. digamos, Perfecto. para realizar las mediciones las puede hacer cualquiera de las modalidades de organización preventiva que tenga la empresa. Es decir, un trabajador designado, el propio empresario, un servicio de prevención propio o un servicio de prevención ajeno. Vale. A ver, al final estamos hablando de un riesgo higiénico, ¿vale? Y como tal riesgo higiénico, igual que hablamos de medir ruido, hablamos de medir amianto, hablamos de medir sílice, humos diésel o hablamos de medir otro agente contaminante, lo primero que tenemos que hacer es establecer una estrategia de muestreo y medición. Es decir, tengo que saber bien dónde tengo que medir, cuántas mediciones tengo que hacer, durante cuánto tiempo, como cualquier otro riesgo que tenemos de naturaleza higiénica. Por tanto, lo importante es establecer una buena estrategia de muestreo y medición. ¿Quién establece la estrategia de muestreo y medición cuando hablamos de otro tipo de riesgo higiénico? La modalidad de organización preventiva que tengamos en la empresa. Servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno. Pues en este caso tenemos que hacer igual. Las UTPR, por ejemplo, la normativa le da poder sobre todo que de asesoramiento al empresario titular, digamos, para aquellas actividades de especial complejidad. Es decir, cuando pueda haber una especial complejidad a la hora de establecer esa estrategia, las UTPR ahí sí que juegan un papel importante por su experiencia que tiene, ¿vale? Pero en el resto, las mediciones las tiene que hacer una modalidad de organización preventiva. Lo único es que en este caso, los muestreos, el tipo de detectores que se utilizan, tienen que ser analizados por un laboratorio que esté acreditado en radón por la ISO 17025. Esa es la diferencia, ¿vale? Vale. Pero lo que es la estrategia la tiene que marcar la modalidad de organización preventiva que tenga la empresa. O sea, yo puedo decir dónde mido, establezco, hago mis 4 mediciones, una por trimestre, y luego lo que tengo tengo que cerciorarme es que el laboratorio esté acreditado en la ISO 10, en la 17025. 1725 para análisis de radón, ¿vale? Y reconocidos por ENAC u otro organismo europeo relacionado, ¿vale? Como acreditado por la 17025 para el análisis de radón. Vale. ¿Vale? Oye, Sí, no me vale cualquier laboratorio. No. Se me ha quedado antes una duda cuando estábamos hablando de los plazos. ¿Y a las empresas les pueden sancionar? Una panadería en la Sierra Norte de Madrid, ¿le pueden Sí, sancionar por no hacer estas mediciones? Sí, ¿verdad? sí, claro, claro. A ver, antes he dicho que en este caso la competencia del tema de radiación ionizante no recae en el caso en la inspección de trabajo, ¿vale? La Ya en el competencia consejo. sancionadora recae en el Consejo de Seguridad Nuclear, ¿vale? Si la inspección de trabajo en principio no te puede sancionar. Ahora bien, se ha firmado un acuerdo entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Inspección de Trabajo, ¿vale? Digamos, para que la Inspección de Trabajo sean los ojos del Consejo de Seguridad Nuclear, porque el Consejo de Seguridad tiene un problema y es que tiene muy pocos recursos, ¿vale? Tiene unos recursos limitados. Entonces, Claro. se ha firmado un acuerdo de tal forma que sea la Inspección de Trabajo la que, cuando va a las empresas, pregunte
si se han hecho las mediciones de radón, informe, digamos, recabe que tienen que hacerlo y evidentemente si cuando vas otra vez y sigues sin hacer las mediciones, la inspección no te va a sancionar, pero sí Para lo va a poner comunicar. en conocimiento del Consejo de Seguridad Nuclear y ahí el Consejo de Seguridad es la que sí tiene capacidad, digamos, sancionadora si tú no has cumplido en este caso con la normativa. O sea que a la inspección de trabajo le han enchufado algo muy parecido a lo que hizo Sanidad en la época del COVID. Correcto, Vete y correcto, mira y ya me lo correcto. cuentas. Eso es, pues igual aquí, efectivamente, Vale, igual vale, aquí. vale. Y luego tenía otra pregunta antes de pasar a mediciones y demás, que es el Plan Nacional de Radón. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tiene? Mira, el Plan Nacional de Radón es el Real Decreto 1029 se establecía la obligación, se establecía que se debería elaborar un Plan Nacional de Radón, ¿vale? Entonces, en enero del año pasado, en enero del 24, el Ministerio de Sanidad publicó ya lo que es el Plan Nacional de Radón, ¿vale? A ver, el objetivo, digamos, el objetivo básico de ese Plan Nacional de Radón es limitar en lo posible o prevenir el riesgo de exposición a radón tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de salud pública, porque no olvidemos que estamos hablando de un riesgo que afecta en el ámbito laboral, pero también te afecta en el ámbito público. Si tú tienes Sí, una sí. casa en la Sierra de Madrid, en Torrelodones, y es un chalet, y tienes una planta baja o bajo rasante, puedes tener un problema de Te lo radón. lleves. No donde trabajas, sino donde vives. Entonces estamos hablando de un riesgo en el ámbito laboral y en el ámbito de la salud pública. Pues bien, se publicó el Plan Nacional de Radón, que básicamente pilota en 5 ejes, ¿vale? Como decía un poco, el Plan Nacional de Radón básicamente se basa en 5 ejes fundamentales, ¿vale? Si el primero es el que llaman conocimiento básico de infraestructura, que en definitiva es actualizar los actuales mapas de potencial radón que hay, porque el mapa que tenemos es un mapa ya muy anticuado, elaborado en base a un número limitado de medidas y por parte sobre todo de las comunidades autónomas se están haciendo, digamos, mediciones para tratar de actualizar ese mapa de potencial radón, ¿vale? El segundo eje es el eje de la exposición ocupacional, es decir, el desarrollo de actividades para prevenir el riesgo de exposición a radón en el ámbito ocupacional, entre ellos pues la normativa que se está derivando, el 1027 que hemos comentado, el Real Decreto 1217, pues, ¿vale? O ahora la IS 45. El tercer eje es el ámbito de la edificación, es decir, el prevenir el riesgo desde el punto de vista del ámbito de salud pública, en el ámbito de la edificación, sobre todo fomentar el cumplimiento de la implantación de las medidas que se recogen dentro del Código Técnico de la Edificación cuando tú haces una vivienda en cuanto a las medidas que tienes que implantar, sobre todo si esa vivienda o esa instalación está en municipios de zona 2, pues para prevenir precisamente la entrada de radón en las edificaciones, ¿vale? El tercer eje es el de zonas y la identificación de zonas de actuación prioritaria, que ya hemos comentado, y el cuarto eje, el quinto eje, perdón, que yo creo que para mí es el más importante, que es el eje relacionado con la comunicación, concienciación y sensibilización, es decir, puesta en marcha de acciones que traten de fomentar el conocimiento, la sensibilización, digamos, la concienciación de las personas frente a este problema que tenemos del radón. Y ese es el Plan Nacional de Radón que pilota el Ministerio de Sanidad. Vale. Antes estábamos hablando de las unidades técnicas de protección radiológica. Hemos visto un montón de cosas, pero ¿cómo se mide el radón? Porque eso, Pues fíjate, a no ver, hemos hablado. pues el radón se mide, si recordáis un poco, he dicho que el radón tiene una característica que es extremadamente móvil y tiene una gran variabilidad temporal, tanto intradía como interdías, ¿vale? Y eso es lo que te lleva a que a la hora de medir radón, la normativa habla, por una parte, que se tienen que hacer mediciones de larga duración, al menos durante 3 meses de duración, y en el caso de lugares de trabajo subterráneos, mediciones durante todo un año, repartido en 4 periodos trimestrales, ¿vale? Y para esas mediciones se tienen que utilizar unos detectores que son unos detectores de tipo pasivo, ¿vale? Entonces, lo que se llaman unos detectores de trazas que son detectores de tipo pasivo, que son los que se colocan, se retiran a los 3 meses,
y se envían a analizar a un laboratorio que hemos dicho que esté acreditado para análisis de radón de acuerdo con la ISO 17025. Así es como establece la normativa que hay que hacer las mediciones. Se pueden hacer también mediciones con equipos de lectura directa. Hay equipos de lectura directa para medir radón, vale. Pero hay que saber muy bien para qué se cuándo utilizar esos equipos de lectura directa. El equipo de lectura directa no me sirve para medir radón y para comparar con ese valor de referencia de los 300 becquerelios. Para eso No tengo vale. que hacer. No vale porque tengo que hacer las mediciones de los 3 meses, ¿vale? Los equipos de lectura directa me sirven para tener una idea de qué orden de nivel de concentración yo tengo en mi entorno y sobre todo me sirve también para, una vez que tengo que adoptar medidas de remediación, cuando adopto las medidas de remediación, hago una primera medida para ver de qué nivel de concentración estoy teniendo. Y si me dan niveles de concentración por debajo de los 300 becquerelios, hago las medidas de 3 meses, que son las que me van a dar la oficialidad de esas mediciones. Pero como primera medida para saber si, por ejemplo, yo he mejorado la ventilación, si yo, por ejemplo, he hecho una despresurización de terreno, si he establecido una cámara, digamos, aislante bajo mi edificio, ¿vale? Pues como primera medida para saber la eficacia, puedo hacer mediciones con equipos de lectura directa, que hay equipos de lectura directa incluso que te permite integrar medidas y te puede hacer mediciones durante 2 o 3 días de manera consecutiva, ¿vale? Pero me dan esa primera indicación de, ¿han sido eficaces mis medidas de remediación? Sí. Ahora vuelvo a medir durante 3 meses con esos detectores pasivos de trazas, que los mando a un laboratorio acreditado y si estoy por debajo de 300 becquerelios, entonces sí que tengo una medición oficial de acuerdo con la normativa, de acuerdo con el 200, con el 29. Vale, a ver si yo lo he entendido, para contárselo también a la gente. Medidor pasivo sería el equivalente, a cuando hacemos una medición higiénica de polvo de sílice, carbón elemental, que se lo ponemos al señor y ahí se va depositando. En este caso, eso sería a ese detector de trazas, que al final lo que medimos son el número de impactos que ha habido. Correcto. Lo tenemos 3 meses. Y Correcto. Esa es la medición. Sería el equivalente de una medición cuando lo hacemos en zona de respiración. Y lo otro Correcto. nos vamos como si fuera con multigas. Eso lo dejamos y podemos ver el nivel promedio que tenemos en 24, 48 horas. Correcto. La única diferencia es que el detector pasivo en este caso no es como, por ejemplo, el tubo de carbón activo o el tubo de PVC, que eso que lo lleva el señor, sino que ese monitor pasivo se coloca en un punto fijo de nuestra instalación donde están las personas de manera más habitual. Pero lo demás lo has definido perfectamente. ¿Y tendría sentido ponerle a un señor durante su jornada laboral o no un detector pasivo? A ver, tiene sentido, hay monitores pasivos que se pueden utilizar como dosímetros personales, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, con el laboratorio que trabajamos de Radonova, ¿vale? Pues estos tienen unos detectores pasivos que los puedes utilizar como dosímetro personal y que tienen, digamos, la función de on-off, es decir, el señor lo lleva en on durante su jornada de trabajo, cuando termina su jornada de trabajo se lo quita, lo deja en un sitio, en un armarito, lo tiene en off y el aparato no está registrando. ¿Qué te está midiendo? Lo que te está midiendo es realmente el nivel de concentración de radón durante el tiempo que está expuesto esa persona. Si tú ese nivel de concentración de radón luego sabes el tiempo que lo has tenido en on y en off, puedes calcular la dosis para ver si realmente estás superando esos 6 milisieverts. Pero ojo, esto es a título solamente informativo para la empresa, porque esos cálculos oficiales los tiene de nivel de radiación, de dosis, los tiene que hacer una unidad técnica de protección radiológica autorizada en radón, a partir de niveles de concentración y tiempo de exposición. Pero a título, como empresario titular de una actividad, yo quiero saber pues qué posible nivel de dosis tiene mi trabajador, se le pueden poner un dosímetro que lleva a la persona durante su jornada de trabajo. ¿Vale? Vale. Nos salen valores superiores. ¿Y ahora qué hacemos? Porque, claro, salvo no tener a la gente, no. Pero ¿qué es esto cómo se controla? Si está, si está por ahí emanando, ¿cómo se hace? A ver,
Lo primero, como dice la normativa, lo que dice es, si usted tiene niveles de concentración de radón por encima de los 300 becquerelios, usted tiene que adoptar medidas de remediación. Las medidas de remediación, de acuerdo con un término que en tema de protección radiológica se utiliza mucho, que es el principio de optimización. El principio de optimización lo que significa es o bien reducir la concentración de radón o bien reducir la exposición de las personas mediante reducción de tiempo de exposición. ¿Vale? Claro. Entonces, lo primero que tienes que ver es, yo tengo niveles que superan los 300 becquerelios, voy a ver posibles medidas de remediación. A ver, primero, si es posible, y como cualquier otro, aquí vamos como siempre a lo que es la prevención normal. Cuando yo tengo un riesgo, ¿qué hacemos? Vamos a ver medidas de tipo técnico, si es posible. Si no es medidas de tipo técnico, ya iremos a medidas de tipo organizativo y como último recurso iremos a la protección individual, que en este caso también puede funcionar, ¿vale? Pero lo primero que tengo que ver es medidas de remediación, ¿vale? Que tengo que adoptar. Entonces, ¿para eso qué tengo que hacer? Pues cogerme una empresa especializada en medidas de remediación, ¿vale? Porque, ojo, no es fácil el tema de remediación de radón, sobre todo medidas de tipo técnico, porque como he dicho, el radón es... Me estoy riendo porque yo vengo del mundo nuclear, de formación académica, y dices, a ver esto, ¿cómo coño lo controlamos? Es que no es fácil, por eso hay que dejarse aconsejar. Muchas veces, en este caso, en el tema de... Mira, yo tengo la anécdota de, bueno, con el consejo con la gente del Consejo de Seguridad Nuclear, tengo un feeling, ¿no? Con la gente que lleva el tema de radiación natural, y en algunas de las reuniones me decían, oye, estamos muy preocupados, sobre todo porque ya empezamos a ver por internet, ¿vale? Estas empresas que salen, que afloran como las setas cuando hay un tema nuevo y que parece que vienen con la solución mágica, ¿eh? Y si tú te metes en internet y pones control de radón, ya te empiezan a aparecer, por ejemplo, las empresas de control de humedades que te dicen, sí, no se preocupe, los Murprotec, yo no quería decir nombres, pero los Murprotec de turno ya empiezan a aparecer y no se preocupe. Y claro, y me decía la gente del consejo, decía, vamos a ver, hombre, mira, si esto lo hace una empresa grande que tiene un problema de radón y controlar el radón le sale, no sé, pongo un dato, 100.000 euros. Hombre, a lo mejor una empresa grande dice, mira, pues yo me puedo gastar 100.000 euros en establecer un plan de control de radón. Pero si esto lo tiene la peluquería del pueblo de Galicia o el bar del pueblo de Galicia que tiene unos niveles de radón altos y le llega el Murprotec de turno y le dice que usted no se preocupe y yo por 2.000 euros le controlo el radón, que no es fácil, y tú después de adoptar medidas, vuelves a medir y te siguen saliendo los 300 becquerelios, los 2.000 euros que se ha gastado el señor del bar o la peluquería, seguro que son más que los 100.000 euros que se ha gastado una empresa, sin decir nombre, para el tema de control de radón. Y decían, estamos muy preocupados por eso, porque claro, juegan con la necesidad que tiene la gente y el desconocimiento, y el tema de control de radón no es un tema fácil, ¿eh? Por el problema ese de la gran movilidad, de saber exactamente por qué viene el radón, por dónde está entrando, por dónde se está difundiendo. Y a veces dicen, no, ventilando, si con ventilar es suficiente. Ojo, a veces los temas de ventilación, porque hemos dicho que el radón tiene un problema que se mueve con un gradiente de presión muy bajo, 5 o 6 pascales. Si yo meto ventilación y no calculo bien los caudales de entrada y salida de aparato, cuando tú ventilas, sacas, pero tienes que meter aire, saca aire viciado y tienes que meter aire limpio. Si tú no calculas bien, puede ser que estés sacando más aire del que metes. Estás creando depresión y con lo que estás haciendo al final es fomentando que el radón salga más todavía. Entonces, ojo con el tema de las ventilaciones, ¿vale? Entonces, por eso digo que es importante aconsejarse por empresas que sepan de este tema de control de radón. Yo esto que estás comentando, fíjate, yo estaba en el mundo de la construcción, te hablo del 2018, 2019, cuando nos empiezan a hablar de todo esto del radón, y entramos en contacto con una empresa que tú has nombrado anteriormente, con Radonova, que tienen un origen, ellos están en el norte de Europa. Suecia, ellos están en Suecia. Están en Suecia. No sabía en este momento si era Suecia o Noruega. Y claro, nos sonaba a todos a ciencia ficción. O sea, entonces cuando nos contaban, dicen, no, cuidado, que no podéis poneros, porque siempre se ha contado, nada, oye, el radón ventilamos y chimpún. Y nos explican que no,
y nos quedamos y dices, nos acabas de desmontar todo lo que lo poco que sabíamos de esto por no decir nada, ¿no? Entonces, hombre, bueno, a ver, pues, ventilar es bueno, vamos a ventilar. sí, Yo siempre claro, he dicho, yo siempre digo, dice, joder, cuando éramos jóvenes y cuando estábamos en casa, cuando tú te levantabas, llegaba tu madre o tu abuela y lo te abrían primero la que te ventana, decía es, abre, abre la abre. ventana, ventila, abre y ventila. Hombre, la ventilación es buena, sobre todo a nivel particular en casa. Ventilar es buena porque ventilar diluye y al final tú estás diluyendo el radón y por tanto, pero si eso no lo hacemos a nivel, digamos, hoy en día también damos cuenta que cada vez estamos, digamos, tanto en casas como en instalaciones que son muy herméticas. Por el tema de la eficiencia energética, tratamos de tener, digamos, Todo lugares de cerrado. trabajo cada vez más cerrados y más para ser más eficientes energéticamente. Y a veces no ventilamos abriendo, sino ventilamos, metemos aire, sacamos aire. En esa descompensación en la que yo digo que si no lo haces bien, puede estar generando un problema. Por eso hay que dejarse aconsejar por empresas, ¿vale? Que sepan a la hora de esos cálculos de ventilación. Oye, yo en mi cabeza tengo un número, los 1000 becquerelios. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo ahí? Porque los 1000 becquerelios es ese valor que marca el Real Decreto 1217 del año de diciembre del 24, a partir del cual tú tienes que notificar a la autoridad competente a través del Ministerio de Industria esos niveles, acompañados por ese informe de la Unidad Técnica de Protección Radiológica. Ese es el valor. Y te da un plazo de un mes. Porque acuérdate que antes he dicho, si tú estás por encima de 300, entre 300 y 1000, tienes un año para notificarlo. Y si Vale, encima empiezas a adoptar medidas de remediación y tienes vuelves a otro. medir otra vez, tienes un año adicional. Con lo cual el problema es menos. El problema lo tienes si yo estoy por encima de 1000, porque ahí ya sí que tienes un plazo de un mes para notificarlo, ¿vale? Acompañado por ese informe de la Unidad Técnica de Protección Radiológica. Vale, he hecho cosas y no funcionan. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Seguir haciendo más cosas? Entiendo que minimizar los tiempos de exposición. Claro. Date cuenta que, como he dicho, las medidas de remediación son medidas de tipo técnico, que pueden ser medidas de tipo constructivo, pueden ser medidas de tipo no constructivo, con medidas de ventilación, pueden ser medidas de posible despresurización de terreno, de sellamiento de grietas, ¿vale? Si además de todo eso tú lo haces, mides y sigues estando por encima de 300 becquerelios, ¿vale? Lo que tienes que calcular es qué dosis están recibiendo mis trabajadores. Porque puede ser que yo tenga por 500 becquerelios, ¿vale? Pero si los tiempos de permanencia en esa zona no son altos, la dosis que puede estar recibiendo está por debajo de los 6 milisieverts, ¿vale? Te pongo un dato que puede orientar, ¿vale? Una concentración de radón de 300 becquerelios, ¿vale? 2000 horas de exposición son aproximadamente 4 milisieverts al año, ¿vale? 300 becquerelios, 2000 horas, 4 milisieverts al año, ¿vale? Por tanto, la siguiente medida es, bueno, vamos a calcular qué dosis están recibiendo mis trabajadores. Ahí ya tiene que actuar una unidad técnica de protección radiológica. Perfecto. ¿Vale? Oye, no me resisto, porque es que si no te lo digo, me va a dar algo. La gente que está en los balnearios Sí. es gente que se lleva una dosis de propina casi importante. Los que trabajan. Ah, ya, claro. Claro, los que van a recuperarse un poquito, lo mismo es hasta bueno. Esa es una pregunta que la gente hace, que dice, ostras, ¿qué significa esto? Que ya no puedo ir. A mí que me gusta ir a un balneario, a un spa, ya no puedo ir. No, hombre, tú vas a un balneario, hombre, el que puede ir una vez al mes y una semana al mes, chapó, quiere decir que le ha tocado la primitiva, ¿vale? Pero al resto de mortales, bueno, pues vamos de vez en cuando, una semanita como mucho, unos días. Hombre, ahí evidentemente no tomamos, digamos, una dosis terapéutica, ¿vale? Pero claro, el problema son para los trabajadores de los balnearios, ¿vale? Entonces, por eso, como he dicho antes de que se publicase el 1029, ya la normativa que había en vigor, en lo que era el Real Decreto de Protección Sanitaria anterior, así como la guía 1104 del Consejo, establecían la obligación de medir radón
en esas instalaciones que hacen, digamos, el aprovechamiento, el tratamiento con aguas subterráneas, como son este tema de las instalaciones termales. Entonces, bueno, pues tienen que medir radón, sobre todo en lugares de trabajo subterráneos, ¿vale? En lugares de trabajo. Ahí, sobre todo, los problemas están más en las zonas de trasiego de agua, en las zonas cerradas, sobre todo, ¿vale? Donde se mueve, porque normalmente bueno, si tiene instalaciones sin abiertas, donde el agua sale, digamos, fuera, pasa al ambiente y se diluye, pero si tiene instalaciones cerradas donde el agua la está moviendo, pues ahí sí tiene pues concentración de radón y por eso tienen que hacer mediciones periódicas. Incluso estas instalaciones tienen la obligación de registrar esos niveles de radón, ¿vale? Aunque estén por debajo de los 300 becquerelios. Tienen la obligación de notificar periódicamente las mediciones de radón al Consejo de Seguridad Nuclear. Toma ya. Oye, y antes has hablado de equipos de protección individual. ¿Es que para el radón hay equipos de protección individual? No, como he dicho antes, el radón, el problema no es el gas. El problema son las partículas alfa que se liberan. Los villanos. ¿Vale? Los villanos, las partículas alfa que se liberan y, como he dicho, sobre todo, esas partículas se unen al resto de aerosoles que tenemos en el ambiente y lo que respiramos son esas partículas embebidas en esos aerosoles. Por tanto, si utilizamos, se ha visto que la protección tipo la mascarilla FFP2 o la FFP3 pueden ser eficaces para prevenir la inhalación de esas partículas que van dentro de esos aerosoles que tenemos en el ambiente. Sí, porque ¿vale? Si yo no recuerdo mal, una partícula alfa con un papel, en teoría, prácticamente la paraba. Con un papel la paraba, correcto. Eso es. Tienen gran contenido energético, pero no son capaces de atravesar ese tipo de materia. Entonces, yo los últimos estudios que he visto y que se comentan tanto por gente del Consejo, y es que la protección respiratoria con mascarilla FFP2 es suficiente en este caso para prevenir. Pero estamos en lo de siempre. Principio de acción preventiva, medidas de tipo técnico, medidas de tipo organizativo y, como último recurso, medidas de protección individual. Oye, ¿y los servicios de prevención, propios o ajenos, están ahora mismo demandando este tipo de mediciones? ¿Estamos preparados para lo que lo que nos ha caído encima? Porque esto que nos has contado da un poco de miedo. Pues a ver, es un contaminante que no vemos. Pues a ver, yo creo que no, ¿vale? Que no estamos, a ver, hablo a nivel global. Sí. Yo si hablase por mi empresa, la verdad que nosotros estamos haciendo muchas mediciones, estamos trabajando mucho y con grandes empresas en este tipo, porque oye, ya estábamos haciendo antes, ¿vale? Mediciones, pero yo creo que no se está preparado todavía, ¿vale? Pues para afrontar este tipo de trabajo, ¿vale? De por sí, por ejemplo, yo que formo parte también de una asociación de servicios de prevención de ajenos, de ASPA-ANEPA, ¿vale? Bueno, pues de por sí queremos firmar un convenio con el Consejo de Seguridad Nuclear, pues porque, bueno, el Consejo de Seguridad Nuclear nos vio como buena vía, primero, para llegar a las empresas y poner en conocimiento este problema del radón y las obligaciones que hay, y luego, pues, para hacer esta primera fase, que está ahora en fase incipiente de estimación del nivel promedio de concentración de radón. Pero queda mucho que trabajar todavía. ¿Y a los trabajadores de una empresa donde se haya detectado que tienen un nivel de exposición a radón por encima de 300 o por debajo de 300, venga, me voy a lo que hemos hablado antes, pensando en que el objetivo va a ser 100, ¿qué información hay que darle? ¿Qué hay que contarle? No le contamos nada para que no se nos preocupe. No, en absoluto. Yo creo que le contamos, ¿no? Yo creo que este tema, ya sabes que en prevención la política del avestruz nunca funciona. No funciona. Al final se vuelve en contra de nosotros, ¿vale? Entonces yo creo que, primero, a ver, no se debe generar alarmas tampoco. Como he dicho antes, el que en un lugar de trabajo se esté por encima de 300 becquerelios o se esté por encima de 1000 becquerelios no significa que ya vaya a desarrollar un cáncer de pulmón, porque luego depende de los tiempos de exposición que estemos en. Y de la persona, ¿vale? También, claro. Y de la persona, también de los factores individuales. Entonces, a la persona hay que informarle de que hay radón, de cuál es el riesgo de radón, de las medidas que se están efectuando, de los resultados de las mediaciones y, en función de los resultados de las mediciones, de las posibles medidas de remediación y control que se tienen establecidos, ¿vale? Esto, por ejemplo,
tanto en la IS 47, ¿vale?, que ha aparecido, se recoge específicamente, ¿no? Es decir, la obligación que tiene el titular de la actividad de informar a los trabajadores, ¿vale? De informar de lo que es el radón, de los riesgos, de las mediciones que se vayan a resultar, de los resultados de las mediciones y de las posibles medidas de remediación y control que se deban analizar. Como cualquier otro tipo de riesgo que tenemos en el ámbito de prevención de riesgos laborales, como si tenemos ruido, como si tenemos un campo electromagnético, como si tenemos humo diésel o si tenemos humo de soldadura. Pues hay que informar e informar de lo que se está haciendo la empresa. Está claro. Oye, tengo un par de preguntas más y yo creo que ya te voy a liberar porque me quedaría contigo 3 horas más, pero bueno, me acusarían de secuestro. Todo esto que hemos estado viendo es en instalaciones que ya están. Sí. Pero se están haciendo instalaciones. ¿Esto se está teniendo en cuenta? ¿Se tiene en cuenta? O sea, yo ahora hago una fábrica, una bodega, un edificio de oficinas con 2 sótanos. ¿Y esto cómo lo tengo que tener en cuenta? Código técnico de la edificación. ¿Vale? O sea, a ver, el código técnico de la edificación, precisamente el anexo HS6, que se introdujo en el año 2019, fue precisamente para implantar, por una parte, medidas de prevención para evitar la entrada de radón en las instalaciones, en los edificios. Primero, en los de nueva construcción y en aquellos en los cuales se llevasen a cabo reformas o modificaciones que pudiesen afectar a la concentración de radón. ¿Vale? Entonces, en el Código Técnico de la Edificación se establece que si tú tienes una instalación que está en zona 1, digamos, hay 3 tipos de zonas: zona 0, zona 1 y zona 2, ¿vale? Si recordáis, a efectos de mediciones, ahora mismo es obligatorio las que están en zona 2, pero no olvidemos que el siguiente paso será las que están en zona 1, porque la normativa ahora ha dicho, bueno, vamos a empezar por aquí, pero ojo que ya vendrán luego las de zona 1. Bien, pero el Código Técnico de la Edificación te dice, si tú haces una construcción de una instalación o una reforma, ¿vale?, que esté en un municipio que está en zona 1, tienes que adoptar ya medidas para prevenir la entrada de radón. ¿Cuáles son esas medidas? En el caso de zona 1 te dan 2 opciones. Uno, o bien una lámina, digamos, una lámina impermeable, ¿vale?, digamos, para evitar la entrada de radón, una lámina que tiene que contener unas características, un determinado grosor, un determinado coeficiente de difusión, todo eso está marcado dentro del código técnico, o bien una cámara ventilada construida debajo de tu edificio. Una cámara ventilada no es sino un espacio que tú dejas entre el suelo y, digamos, entre lo que es la tierra, donde esto, y el suelo de tu edificio, sí, una especie de cámara U. Una cámara web donde luego el radón se va acumulando y tú ese radón lo extraes para afuera y evitar que pueda entrar, ¿vale? Entonces, te da esas 2 opciones, o bien una lámina, ¿vale?, o bien una cámara ventilada. Una de las 2, la que quieras. Y cuando la implantas, tienes que medir para verificar que el nivel de radón que tienes dentro esté por debajo de los 300 becquerelios. Y si es una instalación o un edificio o una instalación que está en un municipio de zona 2, ¿vale?, tienes que poner una lámina y adicionalmente alguna otra medida entre 2 de ellas. O bien la cámara ventilada o bien despresurización de terreno, ¿vale? 2 medidas. La lámina. Madre mía. Y adicionalmente o bien cámara ventilada o despresurización de terreno. Todo esto, ¿dónde se tiene que recoger? En la fase de proyecto. ¿Vale? Si hoy en día, cuando tú proyectas un edificio en un municipio que está, por ejemplo, en Torrelodones, que es zona 2, pues el proyectista tiene que tener en cuenta que tiene que meter una lámina y adicionalmente o bien cámara ventilada o despresurización del sistema de despresurización del terreno, ¿vale? Y una vez que se adopta eso, tienes que verificar para que está por debajo de 300 becquerelios. Y un punto importante, la normativa también, el Real Decreto, en este caso, te dice que una vez que tú has implantado esas medidas, en un edificio nuevo, por ejemplo, te da un plazo. Si tú has implantado esas medidas y el edificio está construido con esas medidas
y has verificado realmente que estás por debajo de los 300 becquerelios, los 5 primeros años de vida de ese edificio no tienes por qué hacer mediciones, ¿vale? Porque se supone que los niveles de concentración de radón van a estar por debajo de los 300 becquerelios, ¿vale? Vale. Los municipios que hay, ¿van a cambiar, van a aumentar? ¿De tipo 1 van a pasar a 2? Entiendo que sí, en el momento que vayamos bajando los niveles. Sí, ¿verdad? Si recordad, uno te he dicho de los ejes que tenía el Plan Nacional de Radón es el conocimiento básico de infraestructura, que es actualizar los mapas actuales que hay de potencial radón, ¿vale? Y lo que se espera es que en base a los datos que van teniendo las comunidades autónomas, esos municipios cambien, ¿vale? Porque sí es cierto que el mapa de potencial radón está acogido con muchos alfileres. Entonces, se espera que cambien. ¿Ese cambio qué puede ser? Que se amplíen municipios, que los que hayan en zona 1 pasen a zona 2, y lo que veo más difícil es que los que estén en zona 2 vuelvan a zona 1, pero sobre todo que de los 2.000, te dije que había unos 8.500 municipios en España, sí. 1.600 están ahora mismo en zona 2 y unos 2.400 en zona 1 y el resto en zona 0. Pues es posible que muchos de los que hay en zona 1 pasen a zona 2, incluso algunos de los que están en zona 0 pasen a zona 2. Porque es curioso, por ejemplo, que Madrid Capital somos zona 0. Madrid De Capital zona 0 a somos... zona 2 has dicho. Pues puede ser, sí. Es que nosotros hemos hecho mediciones en algunos sitios que está zona 0 y han mandado unos valores bastante interesantes. Bastante interesantes. Oye, bueno, sí, no, a mí cuando Madrid me dicen que es zona 0, la verdad es que sí, llama la atención. Yo creo que todo el mundo sabe, igual que saben que yo vengo de construcción, saben dónde estoy. Bueno, tú estás en ese se lo hemos comentado al principio. Estáis haciendo muchas mediciones. ¿Qué pasos crees que son los más importantes que hay que ir haciendo poco a poco para hacer una prevención, pues no sé si eficaz, una prevención real en algo que afecta al ámbito laboral y al ámbito de la salud pública? Y con esto te libero. Bueno, no, me queda una pregunta que ahora te la digo. Vale, pues, ¿qué crees? Pues a ver, yo creo que lo más importante ahora mismo es todo el tema de campaña de concienciar, divulgar, sensibilizar, que la gente conozca realmente que el radón es un problema. No solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito, como digo, personal. Que a veces en el ámbito laboral puede estar protegido porque la empresa hace mediciones y toma medidas de remediación, pero luego a lo mejor en el ámbito personal podemos tener un problema. Entonces, lo primero es pues poner en marcha toda esa serie de acciones para que realmente haya un buen conocimiento y una buena sensibilización respecto al tema de radón. Luego, exigir que se cumpla lo que dice el Código Técnico de la Edificación. Yo he estado dando charlas y webinar con algunos colegios de arquitectos técnicos y te sorprende a veces de la respuesta de, joder, pues no sabía yo que había que hacer estos temas de radón. Y estamos hablando de un arquitecto técnico que se supone que hace proyectos, ¿vale? Sí, o de un arquitecto. Y te sorprendes cuando dice, pues no sabía yo que tenía. Entonces, claro, la pregunta que te hace, joder, ¿y cómo ha pasado entonces esto? Un proyecto ya estaba aprobado por un colegio si no se han adoptado medidas en un edificio que se ha construido en zona 2. Por tanto, porque es la primera prevención básica que hay que hacer también, es que en los proyectos, pues que se implanten estas medidas, digamos, para evitar lo que es la entrada de radón en nuestras instalaciones, ¿vale? Y luego, bueno, pues oye, que se hagan medidas, ¿vale? Que se exija el cumplimiento de la normativa, sobre todo en el ámbito del ámbito laboral, con el Real Decreto 1029, que se exijan esas medidas y, hombre, cuando salen niveles altos, pues que otra cosa que se fomente, sobre todo ya a nivel particular, a las empresas pequeñitas a adoptar medidas de remediación, porque como digo, no es fácil adoptar esas medidas de remediación. Entonces yo creo que son un poco esas 4, digamos, ítems que yo creo que son importantes poner en marcha pues para prevenir un poco el riesgo del tema del radón. Muy complicado. Oye, y ya, ahora ya sí es la última pregunta que te voy a hacer. Te voy a pedir, después de todo lo que nos has contado, que es para echarse a temblar, ¿vale? Te voy a pedir que nos cuentes una anécdota, algo que te haya pasado en algún momento de tu carrera profesional
Llevas unos cuantos, Joder. lo menos 6 meses. Ah, vale, sí. Lo menos 6 meses trabajando en esto. Algo curioso te ha tenido que pasar para irnos así Ay, con una risa. Yo tengo dos, una más y otra. Yo me acuerdo en una central térmica, ¿vale? Importante, al principio, cuando íbamos a hacer mediciones. Bueno, tengo varias, voy a contar tres. Una del tema este de las mediciones higiénicas, ¿no? Esto que llega a la central, te presentan al director y te dicen, ¿ustedes quién son? Nosotros somos los de higiene industrial. Dice, aquí el tema de la higiene está totalmente controlado. El papel higiénico se cambia rigurosamente. Vale, muy bien, joder, pues te sí que sabes. Vale. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer temas de... Yo empecé con... Mi mundo ha sido siempre el mundo de la higiene industrial, en el que me he desenvuelto, ¿no? Yo, más que la seguridad, la higiene, ¿vale? Y yo empecé, pues, a finales de los 80, cuando estaba la ley del plomo del año 87, ¿vale? Y yo empecé haciendo mediciones de plomo, pues en Ensidesa, en los Altos Hornos de Vizcaya, empezamos... Pero cuando se hacían mediciones de verdad, cuando aprendía lo que eran las mediciones, ¿no? Y yo me acuerdo, yo me iba a las acerías del País Vasco, yo me iba con mis maletas cargadas de bombas, ¿eh? Y yo me acuerdo, estoy hablando de finales del año 87, principios de los 90, en el aeropuerto de Bilbao, ¿vale? Cuando yo con mis maletas paso por el escáner, pongo mi maleta, y al guardia civil que había, me pregunta, ¿qué lleva usted en la maleta? Y yo, inocente de mí, le dije, bombas. Pero... Bueno, pues tú hubieras visto a la Guardia Civil allí rodeada ya a Pepe Comino cuando yo dije, inocente, bombas. Pues bombas llevaba. Y efectivamente tuve que aclarar que eran ese tema de la bomba, ¿vale? Y luego tengo la última, que esta también fue, yo también con el tema de las mediciones de ruido, yo empecé a hacer mediciones de ruido, el Real Decreto del año 89, en las minas de, y pongo nombre porque lo saben, las minas de Endesa, que eran minas subterráneas, de Innominada y Oportuna, que estaban en Andorra, pero no Andorra la Bella, Andorra la de Teruel. Y ahí tenían las minas subterráneas, ¿vale? Y en las minas pasa que, claro, cuando tú ibas a la zona de, digamos, de ataque, tú tenías que bajar a la mina, yo iba con mis maletas, con mi sonómetro y mi dosímetro, y a lo mejor bajaba 500 metros y tenías que ir andando a lo mejor por la galería 3 o 4 kilómetros hasta andaba el punto de corte. Entonces, claro, a veces no merecía la pena salir, sino que estaba 24 horas midiendo porque tardaba más en salir que entrar, ¿no? Bueno, pues de aquella me acuerdo que, bueno, el sistema era mediante rozamiento, había unas máquinas, me acuerdo perfectamente el nombre, las pecas rusas que iban rozando el carbón, ¿no? Y conforme iban avanzando, iban como techando el techo para evitar las caídas. Y en esto que dice el facultativo de minas, hay que irse, que se nos hunde el techo, Y empezó a venirse el techo abajo y es que no se podía salir. Y empezaron a abrir un agujero, pero un agujero como de medio metro de diámetro. Y yo entonces estaba bastante gordo, ¿eh? Y yo no sé cómo salí yo por allí con mis maletas, ¿vale? Por el agujero aquel, que cuando salimos, me dice el tío facultativo, joder, ¿y cómo ha salido por ahí como eso? Digo, pero chico, espíritu de supervivencia. Yo creo que en ese momento te encoges y dices, claro. Y para adentro, macho. Luego lo piensas y dices, me cago en la puta, macho. Joder. Yo tengo un amigo que dice que los gordos somos seres invertebrados. Pues sí, pues yo creo que sí. Entramos por sitios insospechados. Sí. Yo eso, macho, eso. Y me decía, coño, me he dejado las maletas de los sonómetros. Y yo decía, sí, hombre, luego voy yo. No sé si tú conociste a mi jefe, a Vicente Ribeira, el hermano de José María y Vicente Ribeira, que eran los dueños de la empresa. Pero el facultativo me dijo, coño, ¿me he dejado las maletas? A ver si digo, sí, hombre, y luego a ver quién le explica aquí a mi jefe, a Vicente, que me he dejado yo los sonómetros y los dosímetros dentro de la mina. Digo, nada, prefiero llevarme los sonómetros por no escucharlo, macho. Pero sí, son anécdotas que luego las recuerdas y dicen, me cago en la leche. Pero bueno, oye, nada. Cosas vividas. Oye, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Ha sido súper didáctico. De hecho, yo me he transportado a los 24 o 25 años cuando estaba estudiando pues asignaturas como radioisótopos, tecnología nuclear, mecánica cuántica y demás. Y además lo has hecho de una manera
ya te digo, tremendamente didáctica y yo creo que nos va a entender todo el mundo. Incluso mi amigo José Luis Cabrera, que nos está escuchando desde las Islas Canarias, que no lo tenía claro. Así que darte las gracias por venir. Estás invitado a venir cuando quieras. Yo creo que hay muchas cosas que nos puedes contar, que se están haciendo muchas mediciones de cancerígenos nuevos que están apareciendo y demás. Y bueno, pues me gustaría que nos acompañaras. Tú y quien consideres oportuno, ya digo, porque hay muchas cosas en el mundo de la higiene industrial que no sabemos y que cada vez se está complicando esto más. O sea, al principio era todo seguridad, la higiene, bueno, pues era como la segunda especialidad. Parece que la psicosociología nos ha adelantado a todos. O sea, ahora mismo estamos en un mundo, después del COVID, que todo el mundo se ha dado cuenta de lo importante que es la salud mental. Y la higiene empieza a estar en una tercera, porque la cuarta sigue siendo la ergonomía, que no se engañe nadie, no la tercera, pero la higiene. Pero es que viene por todos los lados, que a mí, y es una disciplina tremendamente técnica y es muy complicado de manejar, o a mí por lo menos me lo parece, ¿eh? O sea, si no tienes una base técnica, me parece complicadísimo incluso entender determinados conceptos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que nos gustaría que volvieseis y que nos contaseis pues lo que consideréis, o bueno, ya hablaremos de muchas cosas que nos podéis contar. Para a los demás, pues es curioso. Cuenta. No, que para mí ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo, Javier, y con quien escuche luego el podcast. Y nada, yo encantado de hablar y de echar aquí un ratito y hablar de lo que pueda hablar, ¿vale? Porque yo tampoco al final, como dice, el que dice que sabe de mucho no sabe de nada, o sea, pero bueno, oye, por lo menos compartir un poco cosas y reflexiones que yo creo que es lo interesante, ¿eh? Y fíjate qué curioso que tú has terminado hablando del diseño. Yo esto no lo había hablado contigo. Y el siguiente episodio es de la seguridad en fase de diseño, de la importancia que tiene meter la seguridad en fase de diseño. ¿Casualidad? Pues no habíamos hablado de esto. Es que ni yo sabía que me ibas a contar esto, pero así es como está montado. Así que lo que os digo tantas veces a los que nos veis, nos vemos en una semana o dos, no lo tengo claro, y de verdad que si parpadeáis os lo perdéis. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Nos vemos en breve. Venga, hasta luego. Adiós a todas y a todos. Adiós. Hasta ahora.